Hola, ¿qué tal, Jacobs? Bienvenidos a un video más del Jacob. Pues pensaban que Ciro Gómez Leiva, uno de los chayoteros mayores, seguiría defendiendo prácticamente al PRIAN, y más que ya se acerquen las elecciones, pero resulta que no, que los traiciona y los hace pedazos junto al mismísimo Epigmenio Ibarra. Increíble, pero cierto. Así que, pues bueno, sin más preámbulo, veamos de qué se trata, cómo estuvo y ahorita comentamos por qué no, ya que me imagino que esto no le va a gustar por nada del mundo al mismísimo PRIAN, ya que carecen de candidatos y de todo. Días, Manuel. Sí, buenos días. Una relación entre lo que escribes hoy en Milenio y la nota principal de Reforma, y además la traen algunos otros diarios. Reforma publica hoy: avivan ley antinarco en Estados Unidos para México. Amagan republicanos, legisladores republicanos, con iniciativa para atacar a cárteles. Y tú escribes hoy una columna que se llama Destino Manifiesto. De alguna manera se ligan los dos temas. Te escuchamos. Pues sí se ligan porque precisamente de eso se trata. Lo que sostengo es que comenzó ya, tanto en Estados Unidos como en México, la campaña electoral del 2024. Va a haber en ambos países elecciones presidenciales, con apenas unos meses de diferencia. Y desgraciadamente, en una sociedad en crisis, con crisis económica, con un nivel de crisis moral y de degradación como la que está viviendo Estados Unidos, con una ola de racismo y de xenofobia, lo que se viene para México, por lo menos en el clima electoral, en los próximos meses, es altamente preocupante, y este es el primer indicio. Avivan ley antinarco en Estados Unidos. Y empiezan las voces a decir: intervengamos, que venga la caballería, que vengan los marines. Y entonces, paréntesis, con una bajísima probabilidad de éxito, ¿no? También hay que decirlo, son las voces estridentes estas. Pero se van a subir. Y van a subir porque Trump y el grupo de Trump, su única posibilidad de recuperar el poder es exacerbar el discurso antiinmigrante y antimexicano. Y paradójicamente los demócratas, Biden, para ampliar su base electoral, tendrá que coincidir en ese discurso antimexicano. De alguna manera. De alguna manera, ya lo estamos viendo. Y eso se vuelve un caldo de cultivo peligroso. Yo me pregunto, ¿destino manifiesto? O sea, ¿destino manifiesto es empantanarse en guerras en el extranjero? Como si los Marines hubieran significado la solución alguna vez en cualquier país. Y entonces recuerdo Vietnam, recuerdo Afganistán, recuerdo Irak. Por no decir la iniciativa Mérida en México, y por no decir el Plan Colombia en Colombia. Los resultados son nefastos. Y por otro lado, lo mismo de siempre. Washington y la élite gubernamental siguen mirando al capo mexicano en el ojo ajeno e ignorando a los cárteles de la droga norteamericanos en el propio. De nuevo, nada de quienes distribuyen el fentanilo, de quienes tienen las bodegas donde se concentra la droga en los Estados Unidos, de quienes tocan la puerta de los congresistas para darles su droga, o de las estrellas de Hollywood, que no son ciertamente mexicanos indocumentados. De nuevo, esta obsesión norteamericana por el enemigo externo y la incapacidad de mirarse a sí mismos y de decir: el problema del fentanilo empezó con las farmacéuticas, con la crisis de los opioides, con la autorización del Departamento de Salud a drogas adictivas. El problema del fentanilo continúa porque hay grandes proveedores de fentanilo en los Estados Unidos
que reciben de México, que es un país que no produce precursores, la materia prima. Somos otra vez parte de la cadena de suministro, la parte más pobre de la cadena de suministro, la más violenta, donde más muertos hay, por lo menos a balazos. Allá hay muchos muertos por la adicción. Pero sigue habiendo esta cosa de culpemos a los mexicanos. Y esta idea absurda de decir intervengamos, son terroristas. ¿A qué ha conducido a los Estados Unidos y qué ha sucedido en América Latina y en el mundo cada vez que los norteamericanos intervienen? ¿Han sido garantía de paz y de estabilidad? ¿Es Irak una muestra de lo positiva que es una intervención militar estadounidense? Afganistán. ¿Es Afganistán eso? Y aquí, una cosa que no calculan estos halcones, estos extremistas, quieren meterse, hacer una acción militar en un país de donde han salido 40 millones de mexicanas y mexicanos que viven entre ellos. Quieren atreverse a agraviar a esta población. Entonces hay una cosa que parece absolutamente inviable. Pregunta periodística, ¿no les estás dando demasiado peso a 4? Entiendo el momento electoral que viene, entiendo la situación, lo que explicaste. La misma pregunta se lo haría a los editores del Universal y del Reforma hoy, a 3 o 4 congresistas halcones, ¿cómo los calificas?, que dicen un poco lo que tienen que decir. Vamos a México, vamos a acabar con los grupos El problema criminales. es que ese discurso puede prender, y es sumamente peligroso. Ese discurso prendió en el 2016 y le dio votos suficientes a Donald Trump para ganar la elección, no el de la intervención militar, pero sí el discurso antimigrantes, antimexicanos. Pero en este momento, y a propósito de lo que ocurrió en Matamoros, no les dan demasiada importancia a estos, porque son 3 o 4 congresistas. Son distintos intereses. El Universal y el Reforma lo hacen como para decir esto es un desastre, porque es la misma lógica de los conservadores que fueron. No, el Universal dice piden a Biden intervenir en México contra los cárteles, pues es como cabeza, es impecable. Sí le pidieron al gobierno de Estados Unidos que intervengan contra México. Sí, más cargada es la de Reforma, tienes razón. Ahora, yo sostengo, parafraseando a Goya, que la democracia como la razón engendra monstruos. Trump es uno, Hitler fue otro. El discurso racista es un discurso que prende y puede extenderse. Y luego sostengo que aquí hay voces que le hacen eco a ese discurso, que lo saludan. Híjoles, no he leído a nadie diciendo que vengan los marinos. María Elena Morera hace unos comentarios, la forma en que reproducen lo de Barr, la forma, o sea, porque aquí hay una oposición. Pero lo de Barr fue una buena nota, que William Barr escribe ese artículo es una buena nota, independientemente de su contenido. La forma en que ¿qué dijo María Elena Morera sobre el tema? Estaban pasando fragmentos ahora en la mañanera y se considera como una crítica severa a López Obrador y se difunden las mentiras estas de Américo Villarreal que ya fueron desmontadas con aquel cable fantasioso inventado de que Américo Villarreal estaba conectado con el narco, que fue negado desmentido por el propio embajador Ken Salazar, que ese no era un cable de la embajada. Entonces yo sí siento una sincronía entre halcones y ciertos conservadores a los que yo tacho de traidores a la patria. Pues sí. Como la gente que fue por expresarse. No, por hacer lo mismo que hicieron los conservadores que fueron a hincarse, a postrarse
al castillo de Miramar frente a Maximiliano, o los conservadores que iban a en este caso, Marilena Morera, por expresarse, no sé, en un video, en una entrevista. Estoy diciendo que hay una ola de conservadores y en la red puedes ver, ya hay comentarios de gente que sueña casi con una intervención norteamericana, como si la intervención norteamericana les fuera a resolver el problema que ellos no han podido resolver. Y no lo han podido resolver ni en las urnas, ni en las calles, ni en los medios, en ningún lado. Bueno, a ver, hacemos una pausa. Continuamos con Epigmenio Ibarra para cerrar este tema, el de avivan ley antinarco en Estados Unidos para México. Piden al presidente Biden intervenir en México contra los cárteles. Lo piden algunas personas, algunos congresistas que le están allá también hablando a sus electores, le están hablando a los suyos, están haciendo lo que tienen que hacer allá con sus votantes, con su nicho. Están haciendo lo que han hecho siempre. ¿Qué pasó? Hay dos guerras de conquista que formaron imperios que prevalecen hasta nuestros días. La invasión mongola a China, que creó la China que actualmente conocemos, y la guerra entre México y Estados Unidos, que le dio a los Estados Unidos la posibilidad de ser potencia. Se cumplió el destino manifiesto, que era conquistar el litoral pacífico. Parte de los acuerdos de paz con los que termina esa guerra es que las y los mexicanos que vivieran en los territorios ocupados, 2 millones de kilómetros, recibirían la nacionalidad norteamericana. Eso nunca se cumplió. ¿Por qué? Porque la Constitución establecía en aquel entonces que ciudadanos norteamericanos serían los blancos. Y dijeron, esos no son blancos. Y no eran. Pues no eran morenos. No eran ellos. No eran ellos. Sí. Que ellos eran blanco, que ellos eran en Estados Unidos lo que los blancos consideran que es ser blanco. Que ellos eran una mezcla. No eran ellos. No eran ellos. Y siguen sin ser ellos. Esos 40 millones de mexicanas y mexicanos que viven en los Estados Unidos siguen sin ser ellos, aunque son sustanciales. Y hoy para la economía, muchos millones cientos de miles de ellos son muy poderosos. Muy poderosos en Estados Unidos. Son muy poderosos. Se lo han ganado con trabajo, con carácter, dedicación y con compromiso con un país al que han hecho crecer. Sí. Este discurso afecta a los que viven aquí y a los que viven allá. El discurso de la xenofobia, el discurso antimexicano, antiinmigrante, y por eso es preciso reaccionar. Aunque sea lo que tienen que hacer, lo que nosotros tenemos que hacer es decirles no. Que lo dice el presidente todas las mañanas. Y lo tenemos que decir todos. Pero ¿por qué lo tenemos que? Porque tienes que defender a nuestros compatriotas. Yo tengo 2 hijas migrantes. Sí. Yo tengo 2 hijas californianas. No, eso está muy bien. A lo que me refiero es el tenemos que, que la gente haga lo que considere que tiene que hacer. Apostémosle a la libertad. Perdón, la libertad es optar. Por eso. Libertad es optar. Y si le dices, tienes que hacer eso, no le estás dando margen de opción. Optar por la defensa de quienes viven en los Estados Unidos, nuestros compatriotas que fueron expulsados, es un deber también. Es un deber. ¿Por qué? Porque son nuestra gente expulsada de este país, colocada ya en condiciones de desventaja, y tenemos que defenderlos. Tenemos que defenderlos. Y sí, tenemos. Está bien, está muy bien. Bueno, yo pienso que es una tarea que cualquier mexicano decente. Fíjate, ya vamos a decentes y pelados. Decentes y no decentes. Decencia quiere decir actuar íntegramente. Eso quiere decir. Pero no partamos la vida decencia en decentes es y no decentes. Porque yo digo que en este país. Entonces, ¿quiénes somos los decentes que calificamos? Estamos como los estadounidenses.
Los blancos son blancos los que nosotros decimos que son blancos, los que no son otros. Perdón, mexicanos, chinos, son decentes quienes nosotros decimos que son decentes. Yo estoy hablando de una decencia elemental que es el respeto a los seres humanos y la tolerancia. Eso es decencia. Sí. Y eso no tiene que ver con el color. No tiene que ver ni con el color. No, y de lo estás pervirtiendo lo que estoy diciendo. Yo estoy hablando de decencia en el sentido más llano de la palabra. Bueno. Cuando se refiere a actuar humanamente con respeto a los otros. Eso es decencia. Y decencia es defender a quienes están indefensos. Y decencia es defender. Entonces no hay ningún problema. ¿Te acuerdas cuál fue el concepto central en el discurso de toma de posesión de Joe Biden hace 3 años? ¿Cuál fue la palabra central? Decencia. Decencia. Pues entonces no hay nada de qué preocuparse. Sí, no hay nada de qué preocuparse. Pero señalo una cosa, y digo en el artículo, y de eso se trata, que el clima electoral, y hablo de la crisis económica que está viviendo Estados Unidos, hablo de la ola de racismo y de la ola de xenofobia, y digo, estos 3 factores son extremadamente peligrosos, más en un clima electoral donde todos, como tú dices, hacen lo que tienen que hacer, es decir, péguenle al mexicano. No todos, los republicanos duros hacen lo que tienen que hacer. Y me temo que los demócratas van a jalar en esa dirección. Eso lo veremos. ¿Qué administración ha deportado más mexicanos en la historia? La de Obama. La de Obama. Sí. ¿De qué partido era Obama? ¿De qué color era Obama? No era blanco. No era blanco. Y resulta que un presidente afroamericano es feroz con los mexicanos. Entonces, ni demócratas ni republicanos, porque en la política norteamericana priva el enemigo externo. A ver, pero me perdí. ¿Cómo concluirías, cómo sintetizarías esto que has venido diciendo? Lo que vengo diciendo es que tenemos que tener mucho cuidado, alertar sobre esto y analizar y decirle a los Estados Unidos, al público de los Estados Unidos, como podamos, decirle, tienes 40 millones de mexicanos ahí. Que fue y se los dijo el presidente en la Casa Blanca en ese discurso que tú dijiste que había sido muy bueno. El del 2020, sí. Le dijo, aquí están 40 millones de mexicanos. Con Trump. Con Trump. Hay que defender esos 40 millones de mexicanos porque este discurso que exacerba los ánimos pone en riesgo a nuestros compatriotas, igual que nos pone en riesgo a nosotros. Puede haber el tránsito del discurso del Estado fallido al clamor por la desaparición del Estado mexicano. Y puede haber, y aquí es otro elemento, todo esto sucede a partir de un hecho que sucede en Tamaulipas. Y yo insisto, no debemos descartar que existe al menos un cierto nivel de coordinación operativa entre sectores de la extrema derecha, que fue recientemente expulsada de ese estado, y hablo de Cabeza de Vaca, y el crimen organizado. ¿Extrema derecha? Yo considero que es... ¿Qué acción de extrema derecha tomó Cabeza de Vaca? En general, su actitud es de la extrema derecha. Pero su gobierno no fue de extrema, sus acciones no fueron de extrema derecha, al contrario. Estado de avanzada en derechos de mujer, en muchas de las luchas fue Tamaulipas. No vas a encontrar una frase de Cabeza de Vaca que lo ligue con la extrema derecha. ¿Por qué? ¿Por qué lo calificas? No lo voy a defender, ni conozco su biografía. Sí, su biografía, sus nexos con Felipe Calderón y con lo que Felipe Calderón y el Yunque representan en el PAN. Allá adentro era adversario de Felipe Calderón en el PAN, y lo sabes muy bien. Perdón, estaban íntimamente ligados en muchos. Y pregúntale a Gil Suárez y rastrea todos los vínculos. Bueno, digo, el señor tenía un control. Bien, ¿y qué tiene que ver él con Estados Unidos? Yo estoy diciendo que también estas acciones
esta acción específica de atacar norteamericanos en este momento preciso en que se exacerba el discurso, puede tener una motivación política. Pero si dicen que fueron el cártel del Golfo, y dice la autoridad de Tamaulipas que porque los confundieron con unos haitianos. Dice el fiscal. Dice el fiscal. ¿Quién puso al fiscal? Sí. La autoridad de Tamaulipas. Ahora, lo que te quiero decir es que yo veo como plausible, la posibilidad de acuerdos entre crimen organizado y el viejo gobierno de Tamaulipas. ¿Tienes alguna prueba? No, pero lo veo como plausible. Hipótesis. Bueno, vamos a hacer una pausa. Son las 8:35. Volvemos. Hay otro tema. De que te vayas, Epigmenio. Hemos comentado, yo creo que al menos desde mediados del año pasado, desde después de las elecciones de gobernadores, creo que fueron 6 elecciones de gobernadores del año pasado, y ahí tenemos una coincidencia, tú y yo, que Morena tiene, al menos a la vista, 3 buenos candidatos. Yo diría que muy buenos candidatos. Y si quieres, puedes sumar hasta Ricardo Monreal, 4. Y en la oposición decíamos, faltan 2 años para las elecciones y no vemos un candidato sólido. Lo comentamos a finales de año y decíamos, no vemos. Siguen muy fuertes 3 o 4 candidatos de Morena. No vemos al candidato opositor. Estamos en marzo. Y yo sigo pensando que Morena tiene 3 o 4 candidatos muy sólidos, que siguen siendo candidatos muy sólidos, y la oposición, nada. Y en medio de esto llegamos a la elección del Estado de México y Movimiento Ciudadano sale con la sorpresa de que no va a competir ni en el Estado de México ni en Coahuila para prepararse para el 2024. Fíjate lo que hace Movimiento Ciudadano. Dice, no solo no voy en alianza con estos cuates, simplemente no voy. Que es una decisión durísima, por lo que significa en prerrogativas y en... Dicen que no, que las prerrogativas salen de la elección de diputados locales, sí, ley electoral del Estado de México. Que con eso lo resuelve. Sí. Pero de todas maneras, esta autoexclusión me parece confesión de parte. O sea, con esos ni a la esquina, porque no tienen con qué. Y solos no podemos. Pese a que tenían un candidato que obtuvo 18, casi 19% de los votos hace 6 años, Juan Cepeda. Pero están viendo una ola y están viendo la incapacidad de la derecha de la oposición de enfrentarse a Morena. Se desinflan los candidatos de la derecha. Se desinflan. Y no tenemos liderazgos visibles. A ver, ¿te refieres Estado de México y Coahuila o a los candidatos me refiero a Estado de México sobre todo. Y está abajo la candidata de Va por México, pero es la que va marcando una tendencia al alza en las encuestas. Está 2 dígitos atrás, pero en las encuestas va subiendo. Y en Coahuila está arriba el de la... En Coahuila el problema... El de Va por México. En Coahuila el problema fue la división en Morena. Y la salida del PT y de Ricardo Mejía. Eso afectó sustantivamente las posibilidades de Morena en Coahuila. ¿Se podrá corregir el rumbo? ¿Quién sabe? En el Estado de México yo sí veo una ruta ganadora. Creo que Delfina va a conquistar el Estado de México. Y creo que eso va a romper con casi 100 años de gobiernos priistas. Y es la madre de todas las batallas de cara al 24. O casi. Pero lo que sigue sucediendo es que, tienen éxito, se concentran en el Zócalo. Y los líderes y el liderazgo, ¿dónde están?
No hablo ni siquiera de candidatos posibles, hablo de líderes capaces de ungir a un candidato, capaces de dirigir el esfuerzo de selección de un candidato. Y nosotros ayer, un poco haciendo ironía, dijimos, pues con la decisión del Movimiento Ciudadano de no ir en una alianza, podemos ya decir quiénes van a ser los candidatos presidenciales para el 2024. Por Morena, con el que quieras, Adán, Claudia, Marcelo, que sea. Va por México, pues va a ser Santiago Krill. Y Movimiento Ciudadano va a ir con Samuel García. A ver, gánenle a Morena. Gánenle a Morena con... Sí. Y no veo una fusión posible. Una entrevista, ha dado algunas entrevistas Luis Estrada, el cineasta, que por cierto va a estar aquí el viernes con nosotros, está por estrenar una película donde dicen que hace una crítica muy fuerte al actual gobierno de López Obrador. Yo ya vi parte de la película y más bien veo la crítica de siempre de Luis Estrada. Pero en la entrevista Luis dice, estoy muy decepcionado de López Obrador porque yo tenía una gran ilusión y una gran esperanza con López Obrador. Pero si en el 2024 me ponen en la boleta que los candidatos van a ser el Bronco, Anaya, Mid y López Obrador, pues yo volvería a votar por López Obrador. Terrorífico. Es Luis Estrada, es un cineasta, pero y está cuando muy dice enojado. Y los candidatos van a ser Anaya, el Bronco, López Obrador, pues estoy decepcionadísimo con López Obrador, pero creo que voy a volver a votar por López Obrador. Pues mira, la verdad... Algo así pasa cuando dices Krill, Samuel García y Adán Augusto. Nada más con una diferencia Claudia, que tú mismo dices. Los otros tres, Claudia, Adán y Marcelo, son buenísimos, son muy buenas opciones. Yo no dije buenísimos, dices tres candidatos muy fuertes. Yo digo sólidos, que sí son fuertes, sólidos y buenos Sí, candidatos. sí. Del otro lado, habrá que verlos como candidatos, tres potencialmente muy sólidos. Han cumplido con su tarea de sí. manera ejemplar y han contribuido a la consolidación de este gobierno y han contribuido a la consolidación del movimiento de la Cuarta Transformación. Y siguen intactos. Y siguen intactos pese a todo. No intactos, nadie está intacto, pero siguen muy sólidos. De pie. Sí. Del otro lado, dime, ¿quién? Pues ya te dije. Santiago Krill es por Santiago eliminación. Krill y Samuel García. O sea, ¿quién les queda? Santiago Krill. Samuel García. ¿A quién entusiasma Santiago Krill? Habrá que verlo ahora en campaña. Habrá que verlo. Pero ¿a quién puede entusiasmar este personaje? ¿A quién? O sea, seamos absolutamente claros. O Lili Telles. O Ricardo Anaya, que no puede hacer campaña en México. Ricardo Anaya difícil, ¿no? Que se la pasa mandando videos. Pero vemos las encuestas y el que va subiendo es Santiago Krill y dices, híjoles, Santiago Krill le va a ganar a Ebrard, más de lo mismo. Le va a ganar a Claudia. Un oscuro personaje. No, yo no digo que sea un oscuro personaje. Mira, se perfila, como están las cosas, como un probable candidato de la... Hablo en términos de aceptación y contacto con la gente. Es oscuro. ¿Por qué? Porque nunca ha tenido una actuación relevante en términos de puestos de elección popular, en términos de acción política. Siempre ha sido un subalterno. Bueno, ha sido senador, diputado también. Diputado. Pero si tú me dices los grandes hechos de Santiago Krill, enumera sus grandes batallas, y pues no te va a sobrar papel para hacer la lista. Y en este momento, eso es lo que pesa. ¿De dónde vienes? ¿Qué has hecho? ¿Cómo has contribuido en un sentido o en otro para un movimiento, para otro? Y la contribución de estos otros tres posibles prospectos de la izquierda, pues es muy grande. En la derecha no hay una sola figura que tú digas, va. Y ya es muy tarde. Ya es muy tarde. Siempre cabe la sorpresa, siempre cabe lo extraordinario, sí. Pero yo creo que ya es tardísimo. Lo único que les puede funcionar, su única apuesta a estas alturas,
es un colapso. O sea, no apuestan a crecer con propuestas, sino a que se caigan los otros por un colapso que es político. Muy difícil. Pero por eso, y aquí se liga con lo que pasa, con este sentimiento que yo siento en muchos, que yo veo en muchos, de decir, ya los gringos están interviniendo, ya los gringos están hablando de intervenir. Es como wishful thinking, que dicen, ¿no? Como sueños húmedos, pues, de la derecha conservadora. Ojalá y los gringos nos saquen del aprieto porque nosotros no pudimos. Bueno. Nosotros no pudimos. Y yo sí quiero insistir nada más de despedida. El asunto de Cabeza de Vaca es gravísimo. Y lo de Tamaulipas lo pone. A ver, de Cabeza de Vaca, ¿qué? Que Cabeza de Vaca ha sido exonerado por el Poder Judicial. Sí. Nos habla del fracaso de ese poder. Pero ¿viste las pruebas con las que acusaban? Hay muchas más. No, muchas más no. Él estaba acusado y con un orden de aprehensión por ese delito. Si tú analizas el caso, dices, no puede ser. No puede ser. Y luego es muy sencillo decir, el Poder Judicial. No, Era el caso de una compra-venta de un departamento. Que nosotros sí hemos revisado el expediente, sí revisamos el amparo indirecto en detalle y dices, pues sí, porque de eso lo acusaron. De eso lo acusaron. En los medios y en la mañanera lo han acusado muchas otras cosas. Legalmente lo acusaron de eso. Dice, pues esa sí va a caer, y se cayó. Además, la fiscalía informó que iba a Hay que revisar los discursos. Sí. Pablo Gómez fue el responsable de llevar la causa en el Congreso de la Unión. Sí. Y el juicio político en el Congreso de la Unión determinó el desafuero de Cervantes Cabeza de Vaca. Cabeza de Vaca. García. El otro era Luis Tomás Cervantes. Sí, lo estoy confundiendo gran luchador con y gran un gran luchador social. Y una gran persona. Quería y respetaba mucho. Zacatecano, muy buen tipo. Luis Tomás Cervantes Cabeza de Vaca. Le ofrezco a Luis Tomás una disculpa. Que ya murió. Pero sí, a la familia. In memoriam, a la familia. Son distintos. Este personaje fue juzgado por el Congreso de la Unión y se decretó su desafuero, que fue impedido por maniobras en el Congreso de Tamaulipas. Maniobras que fue maniobras, fue impedido por la aplicación de la ley de Tamaulipas. Y por la compra de diputados para cargar los votos. Votaron, así como votaron en el Congreso de la Unión por quitarle el fuero a Cabeza de Vaca, así votaron en Tamaulipas. Fue el mismito proceso. Un personaje que debiera ser visto con otros ojos. Y insisto, hay que tomar los elementos vertidos en el Congreso de la Unión, porque esos me parece que tienen un enorme peso y han sido poco discutidos. Bueno, ya nos están escribiendo sobre el tema. Dice, en fin, pero ya no leemos los comentarios. ¿Algo más? No, nada más esperar a ver cuándo la derecha saca la cabeza, si es que tiene cabeza. ¿A qué te refieres con saca la cabeza? Saca la cabeza es presenta y dice, esta es mi opción o estas son mis opciones para la disputa electoral de 2020. Que ya sería momento. Porque pues, seguir diciendo, es que tenemos 12 candidatos. ¿Quién es Pues Enrique de la Madrid, Beatriz Paredes, fulano de tal, Ricardo Anaya, que no está en México. ¿Quiénes son los candidatos? Ya sabemos, o es altamente probable, que el candidato presidencial de Morena surja de 3 nombres. Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López. No sé cómo se van a poner de acuerdo, no sé cómo van a decir, no sé qué va a decir la encuesta. Pero son ellos 3. Tendría que pasar algo verdaderamente extraordinario para que no sea alguno de los 3. Y del otro lado, ¿quiénes son los 3? Los 2. Ponle tú, ¿quién es la Claudia, quién es el Marcelo y quién es el Adán de la oposición? Ya deberían estar en 2 nombres. Bueno, no deberían, no, a nosotros no nos gusta usar el deberían, pero atendiendo a los tiempos, si no están en esos 3 nombres, están quedando muy atrás. ¿Y quiénes son esos 3 nombres?
pues depende con quién te acerques. ¿Y cuál es el proyecto, Ciro? Sigues escuchando que Claudia Ruiz Massieu quiere ser candidata, que Beatriz Paredes, en fin, el propio Alejandro Moreno. La dificultad grave es, además, ¿cuál es el proyecto? El proyecto de la oposición es esto no, pero ¿qué sí? Bueno, pues habrá que preguntárselo y verlo. A lo mejor dentro de 8 días, que ya vamos a estar en los nuevos estudios, ya te va a quedar más cerca a ti, solo a ti. Se me hace que maniobraste, si nos metemos en la lógica esta. Se me hace conspiración. Se me hace que algo hiciste, ¿eh? Sí. La infiltración aquí tuvo un resultado. Ahí, pero bueno, a ver si para dentro de 8 días que ya estemos en las nuevas instalaciones de Grupo Fórmula, ya están los 3 candidatos de Va por México. Me imagino que estarán. Bueno, gracias, Epigmenio. Bueno, pues ahí está tanto Ciro desesperado prácticamente porque no tienen candidato del PRIAN, está pues en la lona en el 2024 caminando, Morena se la va a llevar, y más por el impulso que tiene por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero hay que ver en el 30, en el 30 es donde sí va a estar más duro porque hay que ver cómo hace el trabajo la siguiente presidenta o presidente, ya sea Claudia o Adán. A ver qué es lo que pasa. Bueno, si Claudia llega, por ejemplo, llegar a Claudia y hace entrega buenas cuentas, pues puede ser que siga fácil y sin ningún problema. Esperemos que así sea. Así que pues vamos a ver qué opina la gente al respecto de esto. Por eso está furioso el mismísimo Ciro Gómez Leiva, porque pues otra vez va a quedarse sin chayote otra temporada más, increíble pero cierto, pero pues ni modo, por eso es que están furiosos todos y muy nerviosos porque se van a quedar otros 6 años sin chayote. Y así está prácticamente la encuesta. ¿Quién tendría la razón? Le pusieron las raons. ¿Y por qué? Ciro con el 0%, Epigmenio Ibarra con un 100%, Ciro y Epigmenio 0%. Pues ahí está, así que pues bueno amigos, no sé ustedes qué opinan al respecto. ¿A ustedes quién les gustaría como candidato a la República por parte de Morena? Déjenlo en la caja de comentarios. Sí, Epigmenio, sí, pues Claudia Sheinbaum, Marcelo, o también lo que viene siendo Noroña, o Ricardo Monreal, que no creo, o Adán Augusto. Así que pues bueno amigos, sin más preámbulo, a toda la audiencia, muchas gracias por ver el video. Los invito a ver nuestro siguiente video. Recuerden si pueden apoyar con una suscripción en YouTube, un like en la página directamente de Facebook, un like en los videos tanto como Facebook como de YouTube, que los comentes y los compartas para que muchas más personas nos vean. Sería completamente fantástico. A toda la audiencia, muchas gracias por el video. Los invito a ver nuestro siguiente video. Hasta la próxima. Bye. Suscríbanse, no olviden comentar, compartir y difundir para que muchas más personas nos vean. Hasta la próxima.